7 de Apocalipsis de la manera siguiente, diciendo, Dios está hablando con Juan: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hay algo importante que queremos destacar en el comenzar de esta palabra y este mensaje en esta mañana, en este mediodía, y es destacar que hay tres cosas muy importantes que se van a producir al inicio de ese periodo de la tribulación, aunque en realidad, si nosotros estudiamos Antiguo y Nuevo Testamento, esos últimos 7 años de las 70, la última semana de la profecía de Daniel, tiene que ver todo, desde que comienza hasta el final, prácticamente es todo una panorámica de gran tribulación. Simplemente algunas veces para entender mejor o para comprender mejor esta proyección profética, dividimos en la tribulación y la gran tribulación, pero en realidad desde que hay el inicio de la era del anticristo, se convierte los últimos 7 años en un periodo de gran tribulación. Ahora bien, en ese comenzar, en ese principio, hay evidentemente 3 cosas que tienen que iniciarse y que tienen que llevarse a cabo proféticamente. Número 1, el templo de Jerusalén, el templo en Israel, en la capital de Israel, Jerusalén, tiene que estar edificado. Número 2, entonces bíblicamente nos dice que después de abrirse los 6 sellos, antes de abrirse el último sello, también se va a producir el sello de los 144,000, que de eso vamos a estar ampliando y hablando en este mensaje. Consiguientemente a eso va a iniciarse el tema de los 2 testigos que nos describe en el libro de Apocalipsis 11, que ya hemos predicado acerca de este capítulo en forma detallada, precisa, de una proyección profética. Entonces necesitamos entender de una forma muy especial que no hay la menor duda que estas 4 o estas 3 características, mejor dicho, de las manifestaciones al principio de ese periodo realmente alarmante que la humanidad vivirá, es evidente que está plasmado en el libro de Apocalipsis, y evidentemente que también está conectado a lo que nos dice el libro del profeta Daniel en el capítulo 9, en cada uno de estos textos donde se nos habla detallada y precisamente acerca de las 70 semanas de la profecía, dividiéndolo en 7 semanas, en 62 semanas y en la última semana, o sea, eso tiene un total de 70 semanas. Ahora, el apóstol Juan, cuando habla acerca de los textos que hemos leído, de ese grupo que realmente Dios va a levantar en el tiempo angustioso y en el tiempo más degradante de la humanidad, lo que va a suceder es que Dios va a dar la orden de sellar a 144,000, y todos esos serán gente de Israel, judíos. Entonces, esos 144,000 en el periodo más angustiante de la humanidad van a ser usados por Dios para hablar acerca de Dios, y es otra oportunidad que Dios da a la humanidad para que puedan volver sus ojos a Dios. Este entonces, como estoy mencionando, será un terrible periodo y podría llamarse inclusive la era del anticristo, pues su poder será manifestado para engañar, como lo está haciendo, pero engañar en forma alarmante como nunca antes. Entonces él va a controlar la economía, la religión del mundo, el sistema de los gobiernos, y asimismo se ensaltará a sí mismo con una enorme
estatua que colocará y erigirá en el nuevo templo que ha sido construido en Jerusalén. En ese momento Él tratará de destruir y anular implacablemente todos los que se nieguen a inclinarse ante Él. No obstante, a pesar de esta condición desesperante y angustiante que la humanidad entera vivirá, realmente debemos entender que Dios no olvidará la promesa de cuidar a su pueblo llamado Israel. En ese momento toda la fuerza hostil de ataque se concentrará del enemigo contra Israel. Eso nos está dando las indicaciones necesarias y lo vamos a ver por la Biblia. Quizás hoy no, porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a entender de una forma especial que si Satanás se vuelve contra Israel es porque ya la iglesia no está en esta tierra, porque si no, la furia más grande es contra la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios no olvidará su promesa de cuidar a su pueblo de Israel y cumplirse en medida extraordinaria lo que dice las Sagradas Escrituras en el libro de los profetas del Antiguo Testamento, y en forma mucho y bien determinante la profecía del profeta Joel. Las profecías de Joel tienen una manera de cumplirse en forma, diríamos, en forma futura, en forma inmediata, en forma futura y en forma más futura más adelante. O sea, hay 3 etapas de cumplimiento. No voy a detenerme ahora en eso. Pero Dios no olvidará de cuidar a su pueblo, como expresó. La Biblia nos habla que aún el apóstol Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 11 y el verso número 2, él dijo que Dios no ha desechado a su pueblo, refiriéndose no a la iglesia, sino a Israel. Y en medio de estas circunstancias tan difíciles, el mundo será testigo a través de estos 144,000 hombres que van a ser sellados por el sello de Dios. Habrá por un momento un despertar espiritual como nunca haya ocurrido en la tierra de Israel, y a través del poder de Dios realmente que va a sorprender a todos los que habitan la tierra de Israel y las naciones en derredor del mundo. Entonces va Dios a manifestar su poder a través del mensaje de estos 144,000 mensajeros, que se van en cierta manera a convertir y a transformar en mensajeros que hablen lo que Dios determina que ellos tengan que hablar. Entonces Juan escribe acerca de estos mensajeros en Apocalipsis, en el verso que hemos leído, capítulo 7 al verso del 1 al 8. Y luego volveremos a mirar que vuelve otra vez Juan a tener una revelación de estos 144,000 en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, el verso 1 al 5. En unos, los 144,000 están desarrollando su función, responsabilidad y encomienda dada por Dios en la tierra. En el capítulo 14 lo vemos que esos 144,000 ya no están en la tierra, sino que están en el cielo. Ahora, ¿cómo serán seleccionados estos que van a ser sellados? Dice la Biblia que van a ser sellados 12,000 por cada tribu de Israel. Si nosotros multiplicamos el número 12 por 12, vamos a encontrar exactamente la cifra que hemos indicado a su momento, 144,000. Entonces, en la visión que Juan tiene en el cielo, ve en primer lugar a 4 ángeles que están colocados en los 4 puntos cardinales de la tierra: en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Y esos 4 ángeles que están ubicados en los 4 puntos cardinales de la tierra han descendido para establecer vientos de juicios de parte de Dios sobre la tierra. Pero la Biblia nos habla y nos indica, si nosotros leemos los primeros versos del capítulo 7, que de repente desciende un ángel
un ángel desciende y le da la orden a los 4 ángeles que no hagan nada, todavía no actúen, que retengan los vientos sobre la tierra, el mar y también sobre los árboles, que todavía no ejecuten lo que va a ejecutar. Entonces, lo que bíblicamente nos está indicando es que va a haber, o que está viendo en este pasaje bíblico, un intervalo, un preludio, un momento de espera. Mientras Dios dice, no pueden que los vientos traigan juicio sobre la tierra hasta que los 144,000 sean sellados con el sello de Dios. Entonces, este ángel que se acerca con el sello de Dios pide que se retrase por orden exclusiva de Dios la destrucción hasta que aquellos siervos de nuestro Dios sean sellados. Y entonces Juan expresa lo siguiente en el verso que hemos leído y lo vuelvo a repetir. Oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. O sea, Juan es claramente específico al decirnos que estos 144,000 testigos son judíos. Sin embargo, es necesario también entender de una forma especial que cuando los 144,000 comiencen su testimonio en el plan establecido por Dios, la iglesia redimida ya no estará en la tierra, sino en el cielo. Porque luego en la continuidad, en el verso número 9 en adelante, también nos está hablando que está sucediendo en el cielo para la mente, mientras el ángel sella a esos 144,000 para una función, un plan y un propósito en el diseño de Dios, en el orden de la profecía cumplida. Entonces es importante nosotros entender de una forma bien clara que la Escritura realmente nos revela los planes, los diseños y los propósitos de Dios a través de las temporadas proféticas. Necesitamos entender y comprender que la iglesia no es Israel, Israel no es la iglesia. Aunque la iglesia esté compuesto por aún todo hombre y mujer de toda clase y de toda raza, incluyendo judíos que se han arrepentido y han reconocido a Cristo como su Señor y Salvador y son parte de la iglesia, pero tenemos que diferenciar muy claramente que la iglesia, no podemos poner iglesia donde dice Israel y no podemos poner Israel donde dice iglesia. Entonces, necesitamos comprender que estos 12,000 testigos de cada una de las tribus de Israel serán los que van a formar ese número que estoy mencionando. Aquí el número 12 es muy significativo. En primer lugar, el número 12 significa el gobierno de Dios perfecto establecido en su voluntad divina. Siempre que la Biblia nos menciona el número 12, nos habla del gobierno de Dios perfecto. Siempre que te habla del número 6, te habla del gobierno imperfecto de los hombres. Pero cuando te habla del 12, es el gobierno perfecto de Dios. Este número 12 es significativo, pues se relaciona en la Biblia de una forma repetitiva, como lo vamos a ver, y especialmente en la nación de Israel. En primer lugar, en el pectoral de las 12 piedras que mantenía y tenía el sumo sacerdote, tenía 12 piedras engastadas y cada una de esas piedras representaba cada una de las tribus de Israel, que eran 12. Significa de esta manera que eso también da a entender que en un futuro profético Dios establecería algo con esas 12 tribus en el plan divino de Dios en su voluntad perfecta. Por otro lado, también nos menciona que en el lugar santo, recuerde que el tabernáculo está dividido atrio santo y lugar santísimo. También había los 12 panes de la proposición en el tabernáculo, y esos 12 panes representaba también el gobierno perfecto de Dios.
La ciudad, también nos dice en el libro de Apocalipsis, que la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, tiene 12 puertas de perlas preciosas en derredor de ella. Y hay una revelación tan grande en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén, que estoy estudiando intensamente esa parte, porque lo voy a predicar, porque muchas personas no saben la inmensidad de la revelación que hay cuando comenzamos profética y reveladoramente a describir los misterios plasmados en la revelación de la nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Esto lo vamos a hablar dentro de unos días adelante. Entonces esa ciudad, vuelvo y repito, tenía 12 puertas de perlas. En cada uno de estos casos, entonces, el número 12 simboliza las 12 tribus de Israel y el gobierno perfecto de Dios. El uso constante del número 12 en relación a Israel llega a su clima máximo cuando son sellados estos 144,000 judíos. ¿Para qué son sellados? Lo he estado diciendo al principio de este mensaje. Para un ministerio especial, para una función especial durante el tiempo o el periodo más oscuro de la historia del mundo. Entonces nos dice que serán sellados en sus frentes. Recuerde que en la antigüedad Dios había dicho que se ataren lo que es la palabra de Dios en su frente y en su mano. Satanás, que es imitador y que no tiene nada original él, sino que imita lo que ha salido de la deidad y del propósito de Dios. Por eso que él va a intentar en un futuro determinado marcar a la gente en la frente y en la mano derecha. Quien marca la frente y la mano derecha nos está dando a indicar y nos está dando la interpretación que tendrá control de sus pensamientos y de su mente, y al colocarla sobre la mano tendrá poder y autoridad para controlar la producción y lo que se produce con las manos. Sin embargo, esto no es algo original, simplemente Satanás imita lo que originalmente Dios ha establecido. Pero cuando tú tienes el sello de Dios en tu mente, significa que tu mente está renovada de gloria en gloria por el poder de la palabra, y que tu mente no puede ser terreno propicio para los pensamientos impuros de la maldad de Satanás, sino que tu mente tiene que estar predispuesta para ser renovada en el conocimiento de la palabra y tener la mente que también hubo en Cristo. Cuando dice que tus manos, aleluya, son bendecidas por la bendición de Dios, esto da a entender que también lo que produce la obediencia, como decía a su momento Eduardo en el momento de la ofrenda y los diezmos, la ofrenda produce la bendición más grande en el ser humano. Cuando tú eres obediente, Dios cumple en ti lo que ha propuesto hacer para su gloria, honra y alabanza. Entonces la Biblia dice que estos serán sellados en sus frentes. El ángel que presenta o que sella a los 144 testigos nos dice que recibirán, y es lo que nos llama la atención profundamente, es que el nombre del sello es el sello del Dios viviente. El sello del Dios viviente. Entonces, en esta verdad gloriosa, nos indica entonces que a quien se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo no hagáis daño, ahora es interrumpido. Esto lo he dicho a su momento, pero solamente lo quiero volver a recordar para que su mente se mantenga fresca en lo que estamos hablando. Ahora, una vez que los sellos hayan sido colocados en los 144,000, el sello de Dios, es importante entender qué es este sello. Hemos hablado de esto el domingo, hemos hablado de esto el día viernes, pero ¿qué es el sello? Que va a ser justamente colocado en la frente de estos 144,000. Lo que hemos dicho el viernes, que el sello de Dios es algo invisible, no es algo que lo puedes tú mirar con tus ojos naturales o visibles, es algo invisible. Muchas veces el enemigo quisiera
tratar de atacar tu vida o debilitarte o menoscabar el propósito de Dios en tu vida, pero no lo puede hacer porque la gente no se da cuenta. Pero aquellos que son vencedores y más que vencedores es porque tienen el sello de Dios dentro de ellos, aunque nadie lo ve. Lo que es el mundo espiritual sí lo ve. El sello de Dios lo puede ver Dios mismo, que es su gloria y presencia, Jesucristo, el Espíritu Santo, pero también lo puede ver Satanás y los demonios. Cuando el enemigo quiere tratar de oprimir tu vida y tratar de acabar con tu vida, y de repente ve que todo eso no lo puede lograr porque el sello de Dios está dentro de ti. Es importante esto. Ahora, ¿qué es el sello que Dios establece en la vida de estos 144,000? He dicho a su momento el sello del Dios vivo. Más adelante Juan afirma que el sello significa llevar el nombre del Padre Celestial y el nombre del Cordero. Tú lo puedes leer esto, y esto lo vamos a ampliar, no hoy, en la continuidad de esto, en lo que nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 14. Entonces, evidentemente, el sello identifica a los 144,000 como siervo de Dios. Lo que hablamos el día viernes, lo que implica que el sello de Dios los va a proteger. Él va a derramar, Dios, los juicios más devastadores sobre la humanidad que le ha rechazado y le ha despreciado. Los tiempos últimos serán tiempos devastadores, dice la Biblia. En esos juicios de Dios, y también el poder de las tinieblas tratará de lograr engañar a la gran parte de la humanidad. Pero Satanás no va a poder destruir a los 144,000 que tienen el sello de Dios, porque Dios los protegerá. El Antiguo Testamento ofrece varios ejemplos de cómo Dios selló a su pueblo para protegerlo del desbordamiento de su ira. Por ejemplo, Dios puso a Noé y su familia, y lo hemos predicado muchas veces. Dios puso a Noé y su familia en el arca para protegerlos de la destrucción del diluvio que venía sobre la tierra. Eso lo establece el libro de Génesis 6:8. Por otro lado, Dios sacó a la familia de Lot de Sodoma y los protegió del juicio del fuego que luego descendió sobre la ciudad, de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 19. También nos dice la Biblia que el primogénito de las familias judías en Egipto estuvo protegida por la muerte del cordero y la señal de la sangre del cordero aplicado en los postes y dinteles de las habitaciones de los hebreos. También nos está indicando que en un momento dado, cuando Jericó es destruida por el poder de Dios, Rahab y su familia, que habían escondido a los que había Josué enviado para ver la tierra de Jericó, su familia y ella se salvaron de la destrucción de Jericó mediante la señal de un cordón de grana. También nos dice que en los días de Elías, Dios preservó a 7,000 israelitas que se negaron a adorar a Baal y no inclinarse ante la deidad de la idolatría que había establecido el enemigo en toda la nación de Israel. Ahora, en este momento proféticamente el sello de Dios es colocado en 144,000 testigos. Esto nos indica que Dios continuará protegiendo a quienes asigna ministerios especiales durante el proceso de esa amarga, triste y desesperante gran tribulación. La Biblia dice que serán siervos de Dios. El ángel en el cielo indica que el sello colocado les hace testigo, los aparta para un propósito especial de Dios, y entonces Dios da la orden, lo que tenían que hacer los ángeles. Entonces, al describir estos como testigos y siervos de nuestro Dios, el ángel indica que no adorarán al anticristo, ni se someterán a su imagen, ni serán afectados por la bestia en ningún momento.
A pesar de la presión, a pesar de la oposición que se levantar, se dedicarán por completo a Dios. Harán su voluntad, van a hablar el mensaje de Dios, y esto da a entender que el sello es algo más que una simple señal en la frente. Será más como un distintivo que está indicando la tarea a la cual se les ha asignado que tienen que ejecutar por parte de Dios. De manera similar, la Biblia dice, y lo hemos leído el día viernes, Jesús habló sobre el sello de Dios puesto sobre él. Eso lo puedes leer en Juan capítulo 6, el verso 27. Dios el Padre puso el sello de aprobación sobre su Hijo en forma humanizada en la tierra. Esto ocurrió cuando el Espíritu Santo descendió sobre él en el bautismo en el Jordán por Juan el Bautista. Recuerden ustedes que descendió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al descender sobre Jesús, fue el sello que Dios colocaba de aprobación sobre su Hijo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Lo que le dio poder para cumplir efectiva y perfectamente el plan del diseño de Dios en su misión en la tierra hasta morir y resucitar. Entonces, el profeta del Antiguo Testamento, Joel, previó el resultado también del ministerio de los 144,000 testigos y describió cómo serían estos testigos en el tiempo postrero y final. Entonces, es importante recordar que todo lo que Dios establece por su palabra es sí y es amén y se cumple, no falla ninguna de ellas. Entonces, la palabra del Señor nos dice que el sello de Dios no se limita solamente al pasado o al futuro. El sello de Dios no se limita al pasado o al futuro. A los que somos cristianos, a los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único, suficiente y personal Salvador, debemos de entender que también a nosotros, como hemos estado predicando, se nos ha dado un sello. Y Pablo afirma en 3 pasajes bíblicos el sello que Dios ha dado a la iglesia. Primero, al que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso se encuentra en 2 de Corintios 1, 21 y 22. También nos dice, en él también vosotros también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Y finalmente el tercer texto que utiliza Pablo para hablar del sello de Dios en la iglesia dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención, por la cual fuiste sellado para el día de redención. Pensemos por un momento. Si la iglesia en ese tiempo estaría todavía en la tierra, que tienen el sello de Dios, ¿por qué Dios tiene que ahora sellar 144,000 para ejecutar un propósito, una labor y un diseño específico dado por Dios? Es porque los que fueron sellados por el Espíritu Santo ya no están en la panorámica terrenal, sino en la eternidad celestial. Esto nos da seguridad. En todas las épocas, entonces, iglesias pasadas, presente y futura, Dios sella a quienes llama para que cumplan sus propósitos y muestren el poder del Espíritu Santo en un mundo caído y plagado de pecado y de maldad. O sea, si tú tienes el sello del Espíritu Santo, es evidente que hay un propósito sobre tu vida que tienes que llevarlo a cabo. No estamos por coincidencia en este momento. No estamos por casualidad en la tierra. Sobre todos y cada uno de ustedes, aún mi persona, hay un propósito que Dios ha establecido sobre nuestra vida. Por esa es la razón, o esa es la razón por la cual hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Bíblicamente, Dios no sella a nadie a menos que sea señalado para un propósito.
Diga conmigo en esta mañana, en este mediodía, tengo un propósito en Dios. Entonces, nos dice también que aparte de ser sellados, la Biblia dice que serán apartados para Dios. Todo aquel que es sellado es apartado para Dios. Cuando tú recibes el sello de Dios, que es el poder del Espíritu, te está Dios hablando a través del Espíritu Santo que estás apartado, separado para Él. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, cuando la Biblia nos habla, refiriéndonos a los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra y estaban, dice el capítulo 14, estaban de pie con el Cordero en el monte de Sión, Juan agrega un detalle maravilloso y nos dice el verso 4, simplemente lo menciono, pero luego lo voy a ampliar ese concepto de lo que nos explica el capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Apocalipsis 14:4. Cuando la Biblia nos habla de que estos hombres o que estos sellados 144,000 no fueron contaminados, dice, con mujeres, pues son vírgenes. Esto también tiene una interpretación y un significado espiritual. Recuerda que Israel tenía una tendencia de ir continuamente, inclinarse a dioses que no era el Dios verdadero, y iban continuamente desviándose en la idolatría. La idolatría y el paganismo es adulterio espiritual. La Biblia así lo enseña. Es adulterio espiritual, así lo dice la Biblia. Y cuando la Biblia se refiere a la iglesia de Jesucristo, dice que con el Señor en la eternidad somos desposados como una virgen. O sea, nos está hablando del sentido pureza, santidad, fidelidad, obediencia, convicción, firmeza, estabilidad y todo aquello que tenga que ver con la vida cristiana. Tú y yo, ante los ojos de Dios, manteniendo el lineamiento divino de Dios, sellado por Dios, también somos vistos como una novia virgen, porque nuestro compromiso no es con el mundo, sino con aquel que por gracia, bondad y misericordia nos redimió del pecado, de la muerte, por su sangre derramada, y la reafirmó ascendiendo al cielo, para que donde Él esté, nosotros también estemos un día. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces ahora estos hombres, 144,000 sellados, dice la Biblia que también son, que no se contaminaron con el pecado, no se contaminaron con el adulterio espiritual, no se alejaron de Dios, sino que fueron capaces de ser fiel a Dios. Y esos 144,000 que vemos en el capítulo 7, esos 144,000 en un momento indicado, se va a producir sobre ellos una esperanza, y en un momento dado Dios los va a llevar al cielo. Es decir, si nosotros estudiamos profundamente el libro de Apocalipsis, nos daremos cuenta de que hay varios acontecimientos de que se van a los cielos antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Número uno, en primer lugar, la iglesia. La iglesia amada, la iglesia virgen, la iglesia que ha amado la pureza y la santidad. Número uno. Número dos, se van los dos testigos. Dice la Biblia que los dos testigos, cuando resucitan al tercer día, comienzan a levantarse y a subirse en el aire. Dios los comienza a levantar para llevarlo a su presencia, así como se llevó a Elías. Y dice que los dos testigos, todo ojo le está viendo que van subiendo al cielo. Esa es la segunda manifestación de gente. Está hablando de dos testigos que resucitan y van a la presencia de Dios. El tercer caso que la Biblia nos habla es de los 144,000 que están en el monte de Sión. Ahora, ¿por qué es muy claro hablar acerca de esto y es entendible hablar de esto? Cuando tú estudias la iglesia llevada y trasladada a la eternidad con Dios, conforme nos dice el verso 9 en adelante del capítulo 7, podemos observar un detalle importantísimo. Dice que la iglesia en la presencia de Dios tiene palmas en las manos, y las palmas es signo de victoria y de vencer. Palmas en las manos, símbolo
de victoria y de haber vencido. Cuando tú ves el grupo de los 144,000 en el cielo, los ves no con palmas en las manos, sino con arpas que cantan un nuevo cántico. Y cuando ves más tarde otro grupo que también se va, que es realmente los que han pasado y se han enfrentado al anticristo y han preferido morir por Dios que ser realmente respaldados por las tinieblas. Dice que esos también tienen arpas en las manos. Entonces la Biblia, cuando tú la estudias profundamente, te va a dar a entender lo que es la iglesia y lo que es los 144,000, lo que son los dos testigos. Está muy claro. Lo que pasa es que algunas veces no queremos entenderlo porque no estudiamos, no escudriñamos las escrituras como dice las escrituras, y dice plenamente que no hay por qué confundirse. Ahora, una diferencia que quiero marcar también. En el capítulo 7, verso 9, y disculpe que estoy desviándome un poco, pero para que ustedes entiendan bien que son grupos diferentes. Dice que la iglesia está en el altar, en el templo de Dios. Y cuando los ancianos se postran sobre sus pies, ahí ese verso dice, esos versos, claramente que la iglesia se inclina y adora al Cordero de Dios. ¿Y están dónde están? En el templo. En el lugar donde está el trono de Dios. Esa es la posición donde está la iglesia. Los 144,000 van a estar parados en el monte de Sión, en un lugar celestial. Pero los que tienen derecho a entrar en el templo y ver el trono de Dios, inclinarse y adorar ante sus pies, es la iglesia. Tú tendrías que dar gloria a Dios por ello, porque la iglesia tiene un privilegio extraordinario dado por Dios. Tu fidelidad será recompensada, tu obediencia será recompensada, tu entrega será recompensada, tu anhelo profundo por buscar y amar a Dios día a día y buscarle en espíritu y verdad será recompensada ampliamente por Dios, porque estarás, aleluya, contemplando el trono de Dios, estarás contemplando los ángeles en alrededor del trono y también tú con tantos millones de millones. Por eso la Biblia dice que era millones, una multitud que no se podía contar, de toda raza, de todo color, de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas. Aleluya, yo quiero que podemos adorar al Señor en espíritu y verdad. Entonces es importante entender cada uno de estos principios divinos de revelación. Otra de las cosas interesantes es que estos que serán sellados serán fuertes en su fe, serán fuertes en su confianza en Dios, así como fuertes tenemos que ser en estos tiempos nosotros como iglesia de Cristo. Tenemos que ser fuertes en nuestra fe. Tenemos que ser fuertes en nuestra confianza en Dios. Tenemos que mantenernos fuertes. Y Juan describe a los 144,000 testigos como completamente confiando en Dios y poseedores de una gran fuerza de carácter para hacer la voluntad de Dios. Sí, iglesia. La iglesia para ejecutar el plan de Dios en estos tiempos, que luego lo van a hacer los 144,000 en un futuro cercano, más cercano de lo que la gente piensa o se puede llegar, aleluya, a colocar en su mente. Es evidente que esto está todo cada vez más acelerado. Pero dice la Biblia que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y en sus bocas no fue ya la mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, esto es un excelente ejemplo. La gente se va al cielo y hereda la eternidad porque son fuertes en su fe. Medite esto. Tenemos que ser fuertes en nuestra fe. Tenemos que ser fuertes en nuestra fe para ser testigos, así como lo serán los 144,000, para proclamar el evangelio a aquellos que todavía no conocen ni han oído hablar de él. Fuertes
para ser instrumentos que podamos hacer que la gente se acerque a Cristo y no a nosotros. Y a medida que todo esto va cumpliéndose de una forma maravillosa, es evidente que lo único que podemos llegar a la conclusión, que de nada le sirve al hombre granjear y ganar el mundo entero y al fin a cuenta perder su alma para siempre. O sea, nos está diciendo que así como los 144,000 nos revela, y que es también lo que la iglesia debería hacer en estos tiempos, es vivir una vida pura, en base a una base sólida del poder espiritual que debemos de experimentar cada uno de nosotros en nuestros días actuales. El poder de Dios es el único que va a provocar un acercamiento a la presencia de Dios. Cuanto más lleno del Espíritu de Dios estés, más anhelo y deseo de acercarte a Dios vas a tener. Cuanto más vacíos estás de Dios, cuanto menos tengas del Espíritu, cuando se vaya borrando de una forma involuntaria porque te alejas del Señor el sello que Dios ha colocado en ti, entonces no hay en ti el deseo de acercarte a Dios. Pero permita el Espíritu de revelación y la unción de Dios, que la gloria y el poder del sello que ha sido manifestado sobre tu vida pueda hacer que te acerques más y más a Dios. Porque solo el sello de Dios produce acercarnos más a Él. La Biblia dice claramente que estarán salvos del juicio venidero. ¿Cómo estará salvo la iglesia del juicio venidero o de la ira de Dios? Y eso lo determina en el libro de Apocalipsis, el verso que hemos leído. De una forma muy especial, no voy a entrar en detalle porque lo voy a explicar en el capítulo 14, texto por texto, de lo que dice ahí, pero nos indica la palabra del Señor de una forma gloriosa que Juan garantiza que los 144,000 testigos serán protegidos del periodo más fuerte de la gran tribulación, por lo que según lo que revela la Biblia y la profecía bíblica, estos se van antes de que comience lo más fuerte, así como los testigos, porque luego vamos a estar hablando acerca de lo que va a pasar en el acontecer de la profecía bíblica. Entonces nos dice la palabra del Señor, y no me quiero adelantar a lo que dice el libro de Apocalipsis 14, pero la Biblia dice que Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan ustedes bien este pasaje bíblico? Dios protegió a Sadrach, Mesach y Abednego del horno ardiente del rey en Babilonia. Y esta escena también se muestra que los 144,000 estarán protegidos durante el tiempo del periodo de la gran tribulación y serán llevados a salvo hasta las puertas mismas del cielo eterno. Esto es importantísimo poder entender cada uno. Y lo interesante es que cuando Juan ve en el capítulo 14, no ve 143,999, ve 144,000. O sea, cuando Dios da algo, cuando Dios dice algo, cuando dio una promesa, se va a cumplir aunque el diablo no quiera. ¿Estamos de acuerdo en eso? Se va a cumplir. El Señor ha preservado a esos 144,000 y ninguno ha sido olvidado. Como también Dios va a preservar a la iglesia, y todos los que están dentro de la iglesia triunfante de Cristo no se va a perder, porque la eternidad dará testimonio de ello. ¿En dónde consistirá el éxito del ministerio de los 144,000? ¿En dónde consiste el éxito del ministerio? Amados, Dios les bendiga. ¿De dónde consistirá el ministerio de la iglesia triunfante en estos días? Aquí en la tierra quizás muchos pastores, líderes, tienden a evaluar su éxito de crecimiento a través de lo que logran en el éxito de sus congregaciones. Pero hay una manera mejor de evaluar el éxito de Dios en la vida de una iglesia o en la vida
del cuerpo, en la vida de cada uno de nosotros. Y esto se muestra cuando nosotros entendemos el plan de Dios a través de las edades. Dice la Biblia, que después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblos, lengua, que estaba delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas, con palmas en las manos. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando ahí? Recién lo he acabado de mencionar. Está hablando de la iglesia. Amén. Amén. Está hablando de la iglesia. Entonces, es importante entender lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque el hecho de comprender la voluntad de Dios en uno, eso nos hará descansar siempre en Él. Señor, estoy en tu voluntad, estoy haciendo lo que tú quieres, estoy dentro del plan y el propósito tuyo. Es importante entender estos principios. Entonces, el mensaje de los 144,000 era un mensaje que abarca a aquellos que necesitan oír lo que Dios quiere comunicarle, aún en un tiempo tan devastador como esto. Y dice la palabra del Señor que una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Te das cuenta que algunas veces pensamos en nuestra mente que serán poquitos, escasamente poquitos? Pero la Biblia dice que hay una gran multitud que nadie podía contar. Y Jesús dijo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No solamente la iglesia va a hablar la palabra de Dios, como lo estamos haciendo o como deberíamos de hacerlo aún más ardientemente, sino que también lo van a hacer los 144,000 para hablar la palabra y el mensaje de Dios. Cuando ve Juan toda esta visión, no es de extrañarnos que Juan está impactadísimo por lo que está viendo y por lo que está sucediendo. Y finalmente, estoy diciendo que lo que Dios ha establecido en su palabra, cantarán un cántico nuevo en el cielo. Es tremendo. La iglesia va a cantar en la canción de los redimidos. La canción de los redimidos. La iglesia va a cantar la canción de los redimidos. Porque hemos sido redimidos de todo linaje, de toda raza y color, de toda nación, de todo pueblo, para ser la iglesia del Señor. Y nosotros, aleluya, seremos distinguidos, la iglesia en el cielo, por el cántico, aleluya, de los redimidos. Pero la Biblia nos dice que los 144,000 serán destacados en entonar un cántico nuevo en el cielo. Juan nos dice lo que harán cuando el desastre de la gran tribulación termine. Los 144,000 se encuentran de pie con el Cordero en el monte de Sión. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz de que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. No es la iglesia tiene palmas. Los 144,000 tienen arpas. Recuerde que David era experto en tocar el arpa. Los judíos aprendían a tocar el arpa porque era uno de los instrumentos más escogidos y más valorados por Israel, porque eso nace del trono de David. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino solo aquellos 400. Nadie podía aprender ese cántico sino solamente aquellos 144,000. Sin embargo, la iglesia, todos vamos a estar identificados porque todos fuimos redimidos por una sangre, por un sacrificio, por un amor y por una entrega. Aleluya, esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque usted tiene que ser, usted y yo tenemos que ser amante de la eternidad. Y termino diciendo lo que el Señor dijo de una forma especial. Y lo he mencionado el día viernes.
No trabajes por la comida que se pierde, se desgasta y se echa a perder. Trabaja por la comida que tiene que ver con la herencia eterna de vida en los cielos. Jesús lo dijo. Hay gente que está demasiado afanada por lo que perece, pero no por lo eterno. En este momento te invito a que te pongas sobre tus pies y le des gracias al Señor. Recuerda que esto es algo maravilloso. Cuando Egipto, Faraón y su ejército fueron ahogados en el Mar Rojo, Moisés entonó un cántico de alegría, diciendo: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar el caballo y al jinete. Cuando Barak derrotó a los cananeos, él y la jueza Débora entonaron un cántico de alabanza y de victoria. Cuando David dedicó a Jehová cántico de victoria, según lo que nos narra las Escrituras, en este tipo de cántico él escuchaba Juan, el Cordero triunfante en el monte de Sión. Es un nuevo canto, es un nuevo canto, es un nuevo canto que surge de un grupo realmente comprometido y que entona a Dios un cántico maravilloso de expresión de júbilo y con arpas en sus manos. Este es el tiempo de acercarnos, iglesia, a Dios. Inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile: Señor, yo necesito acercarme a ti. El que un día seas testigos de cantar un cántico o el cántico del redimido, eso te hará entender que no ha sido en vano tu fidelidad y compromiso. No ha sido en vano tu pureza, tu santidad y tu amor por Dios. No ha sido en vano tu fidelidad y tu entrega. No ha sido en vano tu dedicación, tu servicio y tu búsqueda continua en la presencia de Dios. Este es el privilegio que recordaremos en la eternidad. Sí, recordaremos para siempre. Y saber que Él nos escucha y nos sigue escuchando. Saber que mientras el proceso del cumplimiento a ser sellado los 144,000 cada vez está más cercano, nosotros que somos la iglesia, los mensajeros de Dios para este tiempo y para esta actual época y temporada, aprendamos a depender de Dios, porque ciertamente nunca serán avergonzados. Esto es muy importante, es muy significativo que entendamos el propósito por el cual hemos sido llamados, salvados y perdonados. David dijo: te cantaré, oh Dios, te cantaré cánticos. Con el arpa de 10 cuerdas te cantaré salmo, porque tú das la victoria a tus siervos. Porque tú das la victoria a tus siervos. Quiero que cierres tus ojos y le digas al Señor: Señor, gracias por la victoria que tú, Señor amado, has establecido derramar sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi hogar. Adóralo y glorifíquelo a Él de todo corazón. Cada vez que te acercas más a Dios, vas a experimentar una mayor gracia de Él derramada sobre tu vida. Dios levanta. Escuche, Dios levanta. Sella y recompensa a aquellos que son fieles. Esto demuestra, independientemente de las profundidades en las que hay en el mundo y en el que el mundo se va hundiendo más y más, Dios sigue siendo soberano. Dios sigue siendo soberano. Su plan de victoria no fallará nunca. Su plan de victoria
no será frustrado por ninguna obra del enemigo, porque los que en Él confiamos entendemos que en los momentos más difíciles podemos cantar alabanza con gran alegría, podemos adorarle con gran alegría, podemos entonar aleluya, adoración y alabanza con gran alegría. Es evidente entonces que todos los que son protegidos, guardados y pertenecen a Dios, es porque hay un sello de Dios que lo distingue por encima de los demás. Dile: Espíritu Santo, llena mi vida, lléname. Espíritu Santo, llena mi vida. Soy parte de tu iglesia amada, parte de los redimidos por la sangre del Cordero. Señor amado, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a ser fieles en estos tiempos y hablar lo que tú quieres que hablemos y llevar a cabo la labor que tú nos has, Señor, encomendado. Cierra tus ojos, habla con Dios por un momento. Contempla esta escena bíblica, apocalíptica, profética de las edades de los últimos tiempos. Iglesia, 144,000, los dos testigos, todos y cada uno de estos instrumentos son oportunidades una tras otra que Dios ha dado y dará a esta humanidad. Aleluya. Podemos adorarle, le podemos alabar, le podemos glorificar a Él.